En el vídeo de hoy retomamos una de las series del canal, en la que tratamos el origen histórico de esas expresiones populares que utilizamos tanto en la lengua española. Esta es la entrega número 5 y parece que no os cansáis, y cada día siguen saliendo más y más expresiones de las que podemos hablar en esta sección. Por supuesto, abajo en la descripción os dejaré los enlaces para que podáis ver los vídeos anteriores por si aún no los habéis visto. Y si repasando estos vídeos os dais cuenta de que falta alguna expresión de la que os gustaría saber el origen, dejádmelo en los comentarios. Empezamos. Dejar en la estacada. Procede de los obstáculos hechos con estacas afiladas que se colocaban para impedir el avance sobre las líneas enemigas. La infantería usaba estos obstáculos para frenar en seco a la caballería. Esta expresión se refiere a abandonar a alguien o dejarle plantado. Hacer las cuentas del gran capitán. El noble, militar y duque Gonzalo Fernández de Córdoba, apodado el Gran Capitán por su éxito en la guerra, tras volver de Nápoles en 1504, se presentó ante los reyes católicos después de haber conquistado el reino para ellos. Se dice que Fernando el Católico le pidió detalles de cómo había gastado su dinero, y este, muy ofendido por la petición, le dijo muy detallado lo siguiente: 200.636 ducados y 9 reales en frailes, monjas y pobres, para que rogasen a Dios por la prosperidad de las armas españolas, 10.000 ducados en pólvora y balas, 100 millones en palas, picos y azadones, para enterrar a los muertos del adversario. 100.000 ducados en guantes perfumados para preservar a las tropas del mal olor de los cadáveres de sus enemigos tendidos en el campo de batalla. 100.000 ducados en aguardiente para las tropas, en días de combate. 170.000 ducados en poner y renovar campanas destruidas por el uso continuo de repicar todos los días por nuevas victorias conseguidas sobre el enemigo. 1,5 millones de ducados para mantener prisioneros y heridos. 1 millón en misas de gracias y te deums al Todopoderoso. 3 millones de ducados en sufragios por los muertos, 7.494 ducados en espías y escuchas, 100 millones por mi paciencia en escuchar ayer que el rey pedía cuentas al que le había regalado un reino. Total, que esta anécdota ha quedado para la posteridad y se revive mucho gracias a esta expresión, las cuentas del gran capitán, para referirse a esas explicaciones pedidas que no vienen a cuento. Salvado por la campana. Una expresión que se utiliza para referirse a ese tipo de ocasiones en las que nos libramos de algún mal o situación peliaguda casi de milagro, en las que, parecía prácticamente imposible evitarlo. Hay dos populares creencias sobre el origen de esta expresión. Una que data de la época victoriana, en la que se realizaban combates de boxeo con grandes apuestas de dinero, por lo que la violencia se incrementaba radicalmente. En este tiempo se introdujo el uso de una campana para separar cada asalto, y así los boxeadores podían descansar un momento. A veces, en ocasiones, incluso recuperaban la fuerza y cambiaban las tornas del combate. La otra, probablemente mucho más veraz en cuanto a origen, tiene un toque más morboso, ya que antiguamente se enterraba mucha gente viva. Les daban por muertos muy fácilmente, ¿para qué mentir? En ocasiones por catalepsia, pero en otras pues simplemente porque se quedaban inconscientes. Obviamente con el tiempo se dieron cuenta de que había arañazos en la madera de algunos ataúdes y que la habían pifiado bastante, así que para evitar futuros enterramientos erróneos se empezó a colocar un hilito atado a la mano del supuesto cadáver. Este conectaba a una campana que estaba en el exterior. Así, si la persona resultaba que no estaba muerta, tiraba del hilo y el sonido alertaba de lo ocurrido, pudiendo acudir la gente al rescate. Ir de tiros largos. Esta expresión común se utiliza cuando alguien va vestido de manera muy elegante. La expresión tiene su origen en el siglo de oro español y viene de la forma en que los caballos se ataban a los carruajes. Estos eran un símbolo de riqueza y buen estatus social. Pero en principio, el número de caballos no significaba demasiado, porque la verdad es que había muchas familias con poco nivel que podían tener un gran número de caballos, a veces incluso superior al de los nobles. Así que para mantener las distancias y distinguir el rango social, se dispuso que el tiro delantero estuviese más separado del resto, con una correa mucho más larga que sujetaba a los caballos. Esto solo lo podían utilizar el rey, su familia y algunos nobles. Lavarse las manos. Y aunque a día de hoy podemos pensar en un significado más literal, nos vamos a referir a esa expresión que se utiliza cuando alguien quiere desentenderse de un asunto y desvincularse para no tener ninguna responsabilidad. Se dice que en este caso una persona se ha lavado las manos.
La expresión tiene un origen bíblico, ya que Poncio Pilatos, al tener que decidir qué hacer con Jesucristo, si condenarle o liberarle, respondió lavándose las manos en una palangana y haciendo que la gente del pueblo fuesen los que tomasen la decisión, diciendo el Evangelio, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que más bien se promovía más tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: «Inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros». Para ello preguntó si querían que liberase a Barrabás, un criminal convicto, o a Jesucristo, y así él se despreocupó de cargar con la responsabilidad. Batir el cobre. Se utiliza para referirse a ese duro trabajo y empeño que se pone en algunos negocios, proyectos o actividades. En otras ocasiones para discusiones muy avivadas, pero este no es el término que nos importa. El ejemplo más literal es el del trabajo, ya que literalmente batir el cobre es golpearlo con un martillo, que es una tarea muy dura que requería de mucho esfuerzo físico, debiendo golpear muy duramente de manera constante. Poner una pica en Flandes. Para expresar el tener éxito en algo muy difícil de conseguir. Su origen se remonta a las guerras de Flandes, durante las cuales era muy complicado enviar soldados españoles al estar rodeados de enemigos constantemente. Para evitarlo, los tercios de infantería se veían obligados a navegar por el Mediterráneo hasta Italia, y desde allí marchar en el llamado Camino Español, que les hacía recorrer más de 1000 kilómetros para llegar a su destino. Todo esto cargando siempre con su equipamiento reglamentario, entre las que se encontraban, por supuesto, las picas como parte de su armamento. Que cada palo aguante su vela. Una expresión utilizada para indicar que cada persona debe asumir la responsabilidad de sus actos sin delegar en terceros. Como muchas de las mencionadas en esta serie, esta expresión tiene origen marinero, refiriéndose al madero que sostiene la vela de un barco, manteniéndose intacto incluso con los peores vientos y tormentas. Esta expresión ha ido mutando bastante y se suele utilizar como que cada uno aguante su vela, omitiéndolo del palo, así que comúnmente es fácil pensar que se refiere a una vela haciendo aún más difícil y oscuro de encontrar el origen de su significado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle a like, suscribíos si aún no estáis suscritos, dejadme en los comentarios qué expresiones os gustaría que tratásemos en próximos vídeos de esta serie y nos vemos.